Como ustedes saben, bueno, si se requiriera, como lo dije en la clase presencial, si se requiriera pues una segunda sesión en línea, pues con mucho gusto, sobre todo para resolver dudas en caso de que haya y en caso de que se requiera reforzar algún tema, pues igual, no hay ningún problema. A pesar de que estamos a 28, lo podríamos hacer el último día del mes y las actividades la pueden entregar 1 o 2 días después, bueno, 2 o 3 días después de que se acabe el curso, por eso no hay ningún problema. Yo ya hablé con el doctor, en la mañana hablé con él y me autorizó que trabajáramos así, entonces, no hay problema tanto por la cuestión de que nos rebasemos 2 o 3 días para la entrega de las actividades. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la última parte de esta de estadística descriptiva. Y le llamamos, bueno, medidas de tendencia central. Denme un momento en lo que hago la proyección. Un momento. Creo que así se ve mejor. Muy bien. Le llamamos, bueno, medidas de tendencia central, precisamente porque están hacia el centro y hay distintas medidas que podemos utilizar para interpretar los datos que recogemos. Y recuerden que esto siempre va a depender, pues, de los métodos empíricos que utilicemos para la recogida de información. Es decir, que a partir del diseño de nuestros instrumentos de recolección de datos, pues nos vamos a hacer llegar, valga la redundancia, de datos, y esto a su vez, pues tenemos que asignarles cierta unidad de medida, que no propiamente es un número, como ya lo veíamos en la sesión presencial, y que en medida de la naturaleza de la variable podemos hacer ciertos cálculos, como ya lo veíamos, ¿no? No olviden que les dejé también en el grupo unas grabaciones, fueron 3, de lo que vimos, casi casi que a modo de resumen, lo que vimos el día viernes. Entonces, son muy útiles porque ahí usted puede simplemente ir al minuto que le interesa para hacer una aclaración y, pues bueno, avanzar más rápido. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver son las medidas o las operaciones de razón y de proporción. Aquí sí les pediría que, pues como tal, no nos complicáramos tanto la vida. En todos los casos son cálculos aritméticos. No se dejen sorprender por las fórmulas porque, bueno, les voy a mostrar yo un Excel y verán ustedes que el cálculo es realmente sencillo ya con Excel. Entonces, mejor dicho, tenemos que centrarnos en nuestra realidad educativa para sacarle el mayor provecho que tienen estos indicadores o estas métricas para interpretar nuestra realidad educativa, que es lo que más importa, ¿no? No pretendemos que ustedes sean especialistas en estadística, ni tampoco pretendemos que ustedes se vuelvan expertos en cálculo. Créanme que no es el interés ni mío ni el del doctor Sixto. Lo que buscamos es que logren simplemente interpretar la realidad que viven. Entonces, lo estoy comentando para bajar el estrés, pues, por aquello de que, mira, es que la diapositiva está repleta de números y no logro comprenderlos en su totalidad. Pues bueno, les pido, sí, mucha disposición, pero no tengan ahorita tanto énfasis en aprenderse todos los procedimientos. Número 1, porque está quedando grabada la sesión, y número 2, porque lo importante es el análisis e interpretación. Entonces, bueno, el primero le llamamos razón. Y la razón la vamos a definir como una relación entre frecuencias observadas. Recordarán que frecuencias son esas, literal, esas X, Y que veíamos en su momento, esas observaciones que tú vas recogiendo a través de tus instrumentos. Y en este caso, por definición, así tal cual lo digo, es la relación que existe entre las frecuencias observadas en 2 categorías, ¿sale? O clases, también le puedes llamar así, de un conjunto de datos que está organizado y se puede representar en una tabla de frecuencias. ¿Recordarás la tabla de frecuencia? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual y la frecuencia acumulada que veíamos ya al final del primer día. Para calcular una razón, pues, si lo notas, pues es una división. Aquí tenemos una división.
Dice frecuencia absoluta de la categoría A entre o sobre la frecuencia absoluta de la categoría B. Entonces, quiero que cheques que estamos hablando en este caso de categorías, no habla de totales. Y yo creo que esa es la parte clave de la razón, que no habla de totales, habla de categorías, es decir, partes de la tabla. Entonces, recordarán esta tabla, la de procedencia social de los estudiantes en ciencias de la educación, y la procedencia social eran tres, recordarán, profesional, obrera y campesina. Con estas frecuencias absolutas, que también le podemos denominar como FAP o FAB, APS en algunos casos dice, y bueno, para profesional tenemos 60, para obrera tenemos 40 y para campesina tenemos 20. En total, 120. Entonces, lo que necesitamos es saber a razón de cuántos. Bueno, razón de hijos de campesinos y obreros respecto, ojo, respecto a los hijos de profesionales. Entonces, me voy a regresar un poco. Quiero que observes que debe estar organizado por categorías. Procedencia social, en este caso sería nuestra categoría, ya sea profesional, obrera o campesina. Entonces, repito, categorías siempre las vamos a dividir. Entonces dice, ¿cómo calculamos? Denme un momento, sí, por favor. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo se calcula la razón? Pues ya dijimos a través de una división. Entonces, si yo deseo calcular la razón de campesinos y respecto de profesionales, pues necesito sacar o regresar a mi tabla y determinar cuántos tengo yo en campesinos y cuántos son en profesionales. De acuerdo a la tabla, bueno, regreso un poco. De acuerdo a la tabla, tenemos en campesinos tenemos 20, obsérvese, tenemos 20, y en profesionales tenemos 60. Tenemos 60. Acá está. Tenemos 60. Entonces, bueno, tendríamos que hacer una división y la interpretación podría ser de la siguiente manera. Los hijos campesinos representan la tercera parte de los hijos profesionales. También hay quien lo expresa de manera porcentual, solo que aquí, pues lo que no quisiera es que tú lo entendieras como una proporción, porque, bueno, la proporción se saca del total de los datos y en este caso estamos sacando razones respecto de categorías. También puedes decir que, bueno, por cada alumno de procedencia de campesinos, pues hay 3 de profesionales, también puedes decirlo así. Si tú divides 20 entre 60, pues te va a dar una tercera parte. Lo pueden hacer con su calculadora, si ustedes gustan, puede dar 0.33 o 33%, si quieres decirlo así, pero siempre la interpretación entre las categorías, ¿sale? No del total. Si fuera del total, entonces estaríamos hablando de una proporción. Entonces, bueno, se les llaman así razones porque decimos a razón de cuántos, bueno, en este caso, 1 de 3. O por cada 3 hay 1, por ejemplo, por cada 3 de procedencia profesional hay 1 de campesinos. Si hiciéramos este mismo procedimiento para obreros y profesionales, entonces diríamos que obreros tenemos 30. Para quien se pregunte, bueno, ¿de dónde vienen los 30? Aquí están. Creo que hay un error, ¿no? En obreros dice 40, pero debe ser 30. Y entonces, si fuera 30, disculpen, 30 entre 60, la mitad. La mitad de 60 es 30, es decir, la mitad de los hijos, perdón, obreros representan la mitad de los hijos de procedencia profesional. Si usted lo nota, pues es una división, no debería generar pues mayor problema. Usted puede sacar su calculadora y simplemente saber que es 0.50 o la mitad, así tal cual, ¿no? Entonces,
Si ustedes lo notan, a diferencia de las proporciones, miren, las proporciones lo vamos a hacer sobre el total de los datos. Y las razones sobre categorías, ¿sale? Sobre categorías. Y esto es muy útil porque en nuestras aulas podríamos nosotros también hacer interpretaciones de este tipo. Y son válidas, de hecho, incluso en sus trabajos recepcionales o tesinas y tesis, pueden hacer interpretaciones de este tipo cuando se tratan de cierto tipo de variables, que a lo mejor aquí no hay un cálculo más allá, más que una razón o una proporción, es decir, una división. ¿Mm? Entonces, miren, a diferencia de las razones, las proporciones, lo que hacemos es dividirlo igual, dividirlo, pero sobre el total de datos. Yo puedo mandar traer la categoría y siempre lo voy a dividir entre el total de datos. Aquí le puedo llamar frecuencia absoluta y total de datos pues es n, ¿sale? N mayúscula, así tal cual, n mayúscula. Entonces, observamos la siguiente tabla. La tabla de datos describe el peso en kilos de 30 estudiantes. Observamos de 60 a 62. Tengo una sola persona. De 62 a 64 tengo 7 personas. De 64 a 66 tengo 6 personas. De 66 a 68 tengo 8 personas. De 68 a 70 tengo 5 personas. Y de 70 a 72 tengo 3 personas. En total tengo 30 personas. Entonces dice proporción de estudiantes en el rango 64-66. Entonces yo tengo aquí 64-66 y tengo una frecuencia absoluta de 6. Entonces, como dice la fórmula para calcular proporciones, lo vamos a hacer sobre el total de datos, sobre n mayúscula. Si esto fuese así, entonces yo digo la frecuencia absoluta del rango que estoy pretendiendo analizar, que en este caso es 6, sobre mi total de estudiantes, que es, bueno, 30 o n mayúscula, y entonces esto me da un quinto, o si también lo quieres ver de forma proporcional, puedes dividir 6 entre 30. Esto nos da 20%. ¿Sale? Igual si tú divides 1 entre 5, pues bueno, va a dar 20%. Si a ti se te facilita más expresarlo de forma porcentual, no hay ningún problema. Si lo haces a través de fracciones, tampoco hay mayor problema porque al fin y al cabo son equivalentes. ¿Sale? Entonces, bueno, a diferencia de las razones, como lo veíamos, las razones es entre categorías y las proporciones entre el total de datos. Y también esto es muy útil entre nosotros los docentes que decimos, bueno, la mitad de nuestros estudiantes lograron, o no, depende de la interpretación, ¿verdad? Lograron los aprendizajes esperados. O el 80% logró los aprendizajes esperados. El otro 20% está en vías de lograrlo. Por aquello del lenguaje que podemos estar utilizando y no etiquetar, ¿no? Si habláramos en el otro ejemplo con posible sobrepeso, lo primero que hay que hacer pues es definir qué es sobrepeso para que el cálculo sea correcto. Basado en el ejercicio, pues sería la última medida o el último rango de 70 a 72. Esa sería mi frecuencia absoluta del rango 70 a 72. Y de igual manera entre el total, ¿sale? Que es, en este caso es 30. Entonces tenemos una décima parte, o si quieres dividir 3 entre 30, y es lo mismo a 0.1 o 10%. Entonces, como tú lo quieras interpretar, también es válido. Entonces, cuando tú en tu interpretación, en tu documento, cualesquiera que sea, hables de razón, es porque estás hablando respecto de otra categoría. Y cuando estés hablando de proporciones, te refieres al total. Así tiene que ser incluso la narrativa. Muy bien. Voy a hacer un espacio. Me pueden dejar sus dudas aquí en el chat o pueden utilizar su micrófono. ¿Dudas con estos dos cálculos? No, maestro. Gracias. No, maestro, todo bien. Nada más, esas diapositivas no las va a compartir. Sí, con mucho gusto. Gracias. Entonces, miren, dijimos que no nos vamos a complicar la vida.
cualquiera que quiera hacer un reporte, un informe o incluso un proceso de investigación y en sus resultados quiera pues hacer una interpretación, puede hacerlo así, nada más que no me vaya a cruzar las interpretaciones. Si va a hablar de proporciones, siempre haga referencia al total. Y si quieres hablar de una razón, haga referencia a una parte o categoría, ¿sale? Muy bien, una vez aclarado eso, podemos avanzar. Hay ciertas medidas de tendencia central que son muy comunes, quizá algunas de ellas ustedes las vieron incluso en preparatoria, quienes están en licenciaturas, quizá, no sé, matemática, ingenierías, administración, contabilidad, en general, ese tipo de licenciaturas o afines, seguramente vieron estas medidas de tendencia central y no, para nosotros, recuerde, siempre tiene que ver la variable, siempre tiene que ver la naturaleza de la variable, cómo va a medir la variable y entonces, bueno, determinar cómo podría entonces hacer el cálculo de estas variables. Para mayor detalle, pues bueno, ya vimos las variables que son las más comunes en los procesos educativos. Tenemos estos estadígrafos, les podemos llamar, o también medidas de tendencia central. Como usted lo encuentra en la bibliografía, hacen referencia a lo mismo. Tenemos la moda, ¿sí? Que está referenciada como MO, mediana ME y media, puedes decirle así, X testada o X media. Y aquí hay algunos autores que le dicen X barra, X línea o raya. Entonces, X media me parece que sería lo más ideal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tres medidas, moda, mediana y media. Entendiendo la moda como la categoría o rango, puede ser también, que tiene mayor frecuencia en un conjunto de datos. Si usted observa en la tabla que tenemos aquí, tenemos diferentes categorías como excelente, muy bueno, bueno, satisfactorio, no satisfactorio. Usted, por supuesto que en su mente tiene que estar clasificando esta variable para saber de qué tipo es, ¿sale? De entrada, pues bueno, ya sabemos que son cualitativas y cuantitativas, o métricas y no métricas, y dentro de esa categorización, pues había una subclasificación. De entrada, usted puede ir recordando, si tiene notas, las puede sacar para que usted sepa de qué tipo de variable estamos hablando. Y luego tenemos las frecuencias absolutas. Excelente 150, muy bueno 350, bueno 250, satisfactorio 120 y no satisfactorio 50. Si la moda es el rango o categoría que más se repite o que tiene mayor frecuencia, pues obviamente en este caso la que tiene una frecuencia mayor es 350 con la categoría muy bueno, que representaría la moda de este conjunto de datos. Y no es difícil de imaginar algunos ejemplos en nuestra vida diaria con situaciones de procesos educativos donde nosotros constantemente podríamos decir lo que ocurre con mayor frecuencia. Es más, y ni siquiera con el ánimo de determinar un porcentaje o una razón, lo que ocurre con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, no sé, aquí hablamos de desempeños, pero puedes hablar de algún atributo del desempeño, podríamos hablar de alguna conducta, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto sucede bastante en nuestro medio, ¿no? Lo que mayor frecuencia tiene en un conjunto de datos, entonces, o la que más se repite. Entonces, esto es moda. La mediana la vamos a entender como el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos que deben estar ordenados. Se denomina mediana como tal al valor de la variable que deja por debajo, a la mitad de las observaciones, la mediana deja la mitad, la misma cantidad, por debajo y por encima. Entonces, vamos a ver este ejemplo para determinar la mediana. Dice, la siguiente distribución presenta una serie simple del número de sesiones, ojo, número de sesiones de reforzamiento que recibieron 9 estudiantes de segundo grado en la asignatura de matemáticas.
Entonces, ¿cuántas sesiones de reforzamiento están recibiendo estos 9 estudiantes? Bueno, 2, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19 y 50. Claro que los datos son hipotéticos. Para poder determinar la mediana, nos dice que deja la misma cantidad, tanto por debajo que por encima. Entonces, si observamos cómo están organizados los datos, en este caso son 9 estudiantes, pues 7 es el valor que se queda en medio, digámoslo así, ¿no? Aquí pues es relativamente sencillo porque es número impar, entonces está dejando la misma cantidad de observaciones, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Es muy sencillo, tú dices, bueno, el número que salió en medio pues es el 7, refiriéndose claramente a las sesiones. Pero bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos un número par? Por ejemplo, si la cantidad fuera la siguiente: 2, 2, 3, 5, 7, 10, 15 y 19. Aquí necesito que observen los números, necesito que lo observen. ¿Cuántos números hay en el ejemplo? Lo pueden escribir o lo pueden utilizar su micrófono para decirlo. ¿Cuántos números hay? 8 números. 8 números, maestro. Jesús Efraín, 8. 9 son 8, así es, pero si son 8, bueno, nos dice la diapositiva, el punto de corte corresponde a la mitad de las observaciones, se ubica entre 5 y 7, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso anterior, pues es muy sencillo porque nos quedan la mitad del lado izquierdo y la mitad del lado derecho. Pero aquí no, entonces aquí tenemos 2. En este caso, bueno, la mediana es el promedio entre los dos números o valores centrales. Entonces, la media o el promedio entre 5 y 7, pues es 6. Sí, Jesús, no hay ningún problema, ¿eh? Entonces, vean ustedes que el 6, usted dice, pues no es que no está escrito, ajá, pero el procedimiento ya matemático nos está indicando que vamos a tomar los dos valores centrales y los vamos a dividir, pues en este caso entre 2, ¿no? Entonces, es 6 en el caso de este ejercicio. Y la media, entiéndase media por promedio, es la suma de todos los valores registrados divididos, obviamente, entre el total. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan cuando estábamos en la sesión que de repente decía, es que en algunas clases de estadística las fórmulas son pues prácticamente que no se les entiende? Pues bueno, aquí en pantalla tienen una fórmula para determinar el promedio o la media y pareciera muy difícil, ¿verdad? Pero si usted lo simplifica en su mente, pues usted sabrá que tiene que sumar todos los valores y dividirlo entre el mismo número de valores que está considerando, ¿sí? Entonces, vea la fórmula de abajo, dice x media es igual a la sumatoria de cada uno de los números, por eso tiene xi entre el número de observaciones o de números que usted está considerando para el promedio. Y los promedios, pues yo creo que es de lo que más utilizamos en nuestras realidades educativas, ¿no? Creo que es de los datos mejor dicho, de los cálculos que más utilizamos. Y las proporciones también cuando ponderamos, ¿verdad? Cuando ponderamos una evaluación o cuando ponderamos a través de una rúbrica qué aspectos o qué criterios tienen mayor o menor peso. Eso es muy común entre nosotros para determinar el nivel de desempeño que tiene un educando. Entonces, miren, estas no me parecen, no, de hecho, ninguno de los cálculos que están incluidos en su, ¿me dan un segundo, por favor? Sí, claro. ¿Qué creen, chiquillos? Eso yo sí lo vi en la universidad. Punto para la tecnóloga. Ya sabemos quién pasar. Ah, listo, disculpen. ¿Comentaron algo? No, todo bien, maestro. Los escucho. Dice Carla que ella lo vio en la universidad y le digo que ya sabemos quién nos las va a pasar por eso. Ah, pues sí, entonces es muy fácil.
De hecho, los ejercicios no digo que estén así como regalados, ¿no? Es más de interpretación. Como lo dije, mi interés no es que ustedes se aprendan todos los procedimientos, porque también lo comenté en la sesión del sábado, existen softwares ya pues muy potentes, son herramientas muy valiosas hoy día que nos van a ayudar a que estos procedimientos sean más simples y nosotros pues ocuparnos de lo esencial. Entonces, repito, no es mi interés que ustedes se vuelvan expertos en cálculo, ¿eh? Para nada. Y además, como dijo la compañera, la diapositiva, como lo preguntó, pues es para ustedes y va a estar de referencia. Entonces, decimos, un estudiante presentó 4 exámenes en determinada asignatura. Los resultados fueron los siguientes: 83, 94, 95 y 86. Si queremos determinar la media, ¿sí? Como dice, es la sumatoria de cada una de las observaciones. Repito, sumatoria de cada una de las observaciones entre el número de observaciones. En este caso, pues el promedio del estudiante para estas cuatro exámenes es de 89.5. Muy bien, pues creo que esto es muy sencillo, entre comillas, ¿no? El punto aquí está cuando los datos se nos presentan de forma agrupada. Entonces, podemos tener datos así aislados, como los que veíamos hace un momento, y podemos tener datos agrupados. Si usted lo nota, la tabla que tiene en pantalla hace referencia al peso, ¿verdad?, de nuestros estudiantes. Bueno, del ejercicio que menciona la diapositiva sobre 30 estudiantes. Entonces, bueno, aquí la media se construye de una forma distinta y lo hacemos a través de organización de datos a través de una tabla. La tabla le puedes llamar tabla de frecuencias, como la que vimos en la sesión pasada. Aquí las categorías son equivalentes a rangos. Tenemos los mismos rangos: 60, 62, 62, 64, 64, 66, 68, 68, 68, 72 y 70, 72. Entonces, bueno, tenemos una segunda columna que dice MC. MC es el punto medio entre las categorías y lo puedes encontrar en la bibliografía como marca de clase. Para quienes a lo mejor no somos muy ávidos en la estadística, le puedes llamar punto medio, pero el nombre que se utiliza, digamos que el nombre correcto que podemos utilizar para una tabla de frecuencias, pues es marca de clase. De forma resumida, podríamos decir que para la categoría 60-62, el punto medio pues es 61. De 62 y 64, la marca de clase es 63, y así sucesivamente, ¿no? 65, 67, 69 y 71. Después, la tercera columna, que ya creo yo es muy común para ustedes, que es frecuencia absoluta, es decir, el número de casos que están cayendo en ese rango de datos. Entonces, bueno, de 60 a 62 tenemos un caso, 62, 64, 7, 64, 66, 6, perdón, y así sucesivamente 8, 5 y 3. Entonces, la cuarta columna nos está diciendo marca de clase, o sea, la segunda columna, marca de clase, donde tengo, aquí está, marca de clase, por, asterisco es eso, por frecuencia absoluta. De tal forma que digo, 61 por 1, 61, 63 por 7, 441, 65 por 6, y así sucesivamente tendré que ir exponiendo los resultados. Esto es parte del procedimiento. Cuando tenga los resultados de la tercera columna, cuarta, disculpen, cuando los tenga, entonces haré una sumatoria. Entonces, miren, la fórmula nos está diciendo eso. X media para datos agrupados, pues es la sumatoria de las marcas de clase, estas marcas de clase, por las frecuencias absolutas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la tabla, no? 61 por 1, 61, 63 por 7. Bueno, cada una de estas las determinaremos
y las sumaremos. Nos va a dar 1986, y lo vamos a dividir entre n, que es el total, 30. Entonces, bueno, para este caso, que es una tabla de datos o tabla de frecuencias, tenemos una media del 66.2. Bueno, voy a hacer una pausa. Ok. ¿Tienen dudas sobre moda, media y mediana? Recuerde, moda, lo que más se repite. Media, el valor que se encuentra en el centro de las observaciones. Y la mediana, disculpen, y la media, pues el promedio de las observaciones. Y para datos agrupados, pues habría que construir una tabla de frecuencias. Con confianza, ¿tienen duda media, moda y mediana? No, todo bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿nos podemos encontrar este tipo de casos en nuestras tesis? Yo diría que sí, dependiendo, claro, de la variable que estemos recogiendo. Pero si se tratara de rangos, si tu evaluación la mides a través de calificaciones, podrías hacer, si fueras como muy exhaustivo o muy exhaustiva con las calificaciones, es decir, que utilizaras números como muy densos, muy reales, no sé, de 6.0 a 6.9, lo de 7.0 a 8.4, 8.5 y así sucesivamente. Así podríamos construir incluso una tabla de datos agrupados. Y esto es muy común también para nosotros. Bueno, dudas hasta el momento, por favor, con confianza. Si no quiere utilizar su micrófono, no hay ningún problema. Déjeme sus dudas en el chat y yo con mucho gusto le atiendo. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a las medidas de dispersión. ¿Qué significa medidas de dispersión? ¿Qué tan separados están los datos que yo estoy recogiendo a través de mis métodos empíricos respecto de la media? Ojo con esto que voy a decir. La interpretación que vayamos a hacer de estas medidas de dispersión siempre va a ser respecto de la media. Entonces, bueno, tenemos tres medidas. La varianza, que también se simboliza con S cuadrada, la desviación estándar, que es S, y el coeficiente de variación, que es CV. Así tal cual. Varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces, para esto necesitamos recordar que siempre va a ser respecto de la media, y en la interpretación así lo debemos de poner, respecto de la media, y al final mencionar que en promedio, siempre. Entonces la varianza o S cuadrada es el estadígrafo que determina el valor medio, ojo, del cuadrado de la desviación de cada uno de los elementos, otra vez respecto de su media. Es decir, ¿qué tanto se está alejando? Yo quiero hacerles una pregunta aquí y me gustaría, bueno, así de forma libre, que contestaran. Si tú tienes un grupo, vamos a llamarle grupo A, que este grupo, no sé, tú aplicaste ciertas estrategias didácticas para lograr ciertos aprendizajes, pero ambos grupos, ojo, ojo con lo que voy a decir, ambos grupos, cuando sacas los resultados finales, ambos grupos te dan un promedio de 8.2. El que tengan el mismo promedio significa que de forma individual los estudiantes, ojo, los estudiantes, obtuvieron la misma calificación. No se piensa en 20 estudiantes. En promedio tienen los mismos resultados, 8.2. Pero cada uno de ellos será que sacaron la misma calificación en ambos grupos y es por eso que obtienes un 8.2. Pregunta. ¿Quién desea responder? Adelante.
Yo digo que no, porque a lo mejor acá tuvieron, no sé, 10 estudiantes tuvieron 10 y en el otro grupo tuvieron 8 o bueno, se equilibran, ¿no? Con las calificaciones. Ujú. El que tengan el mismo promedio no significa que los valores de forma individual sean los mismos. Esto, bueno, pues ¿a qué nos lleva? Carla nos dice, puede que algunos alumnos tengan 10, pero los otros pudieran haber sacado calificaciones muy bajas, pues hay como cierto equilibrio, entre comillas, ¿no? Depende de la interpretación que hagas. Pero fíjense que la varianza aquí nos ayuda a determinar, bueno, qué tan dispersos, ¿sí? Qué tan, entre comillas, desviados, separados están de la media. Ujú. ¿Todo bien? Entonces, en el ejemplo, pues es 8.2 es la media. Pero ¿qué pasa? Que pudieras tener alumnos que están en un extremo de 10, llamemos 9.8, 10, y puedes tener alumnos que están en el otro extremo, ¿no? 6.5, 6, 7, y entonces están muy dispersos. ¿Respecto de qué? De la media. Eso, por supuesto que a cualquier docente cuando observa o cuando está investigando las razones del por qué están tan dispersos, pues nos va a llamar la atención, ¿verdad? Nos van a decir, pero ¿por qué son tan polos opuestos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces aquí la recomendación siempre va a ser, revise su contexto y revise claramente, si fuera un experimento, por ejemplo, revise el procedimiento con el cual está aplicando o diseñando su experimento y finalmente sea muy cuidadoso al momento de aplicarlo para verificar que estas variables sí fueron controladas adecuadamente. Si eso se asegura, entonces pasamos a la interpretación y decimos, ¿será que una dispersión tan amplia en nuestras áreas, ¿sí? Es decir, en el estudio exhaustivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, es bueno o adecuado o es todo lo contrario, nos perjudica o qué sucedió? Ese es el trabajo del investigador, ¿no? Entonces, la varianza o S cuadrada es, bueno, la podemos determinar o calcular de la siguiente manera. 1 sobre n menos 1, ¿sí? Por la sumatoria de las marcas de clase, de cada una de las marcas de clase, de las observaciones. Ojo, porque aquí, como ya lo he dicho, respecto de la media, por eso le está restando la media, ojo, le está restando la media, es decir, que siempre vamos a estar en función de la media elevado al cuadrado por cada una de las frecuencias absolutas que se observaron. Sé que es una fórmula pues un poco larga, pero insisto, antes de irnos yo les muestro un Excel y les muestro las fórmulas en Excel que son muy sencillas para hacer este tipo de cálculos. Y ustedes van a decir, bueno, está perfecto que se nos muestre, pero lo importante es que podamos nosotros sacar provecho para cuando estemos en nuestros documentos, ¿no? Y los procedimientos, pues que lo haga el software. La desviación estándar, una vez que tienes la varianza, pues sacamos la raíz de la desviación estándar. Es decir, tal cual, la raíz cuadrada de la varianza. Si te fijas, lo que tienes aquí, esto que tienes aquí, es exactamente lo mismo. ¿Todo bien? Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, sacamos la raíz cuadrada para determinar la desviación. Y de igual forma, sigue estando presente la media. Para en el caso del coeficiente de variación, aquí sí es importante saber con precisión, bueno, exactamente cuántos puntos, kilos, si fueran exámenes, puntos sobre examen, si fueran desempeños en puntaje o calificación, en esos puntos de calificación se están separando respecto de la media. Entonces, el coeficiente de variación sí me dice de forma muy puntual la dispersión que están teniendo este conjunto de datos. Aquí viene otra pregunta. Tú como profesor o profesora, ¿qué te conviene más? Piensa que estás haciendo un examen parcial. Piensa. Si tus estudiantes de forma muy particular, pensemos en 30 estudiantes, de forma muy particular, la mayoría tienen el mismo promedio,
no sé, pensemos en un 8.6. Si la mayoría están entre 8.4 y 8.6, más o menos, ¿qué te conviene más? ¿Que el conjunto de datos esté más homogéneo o heterogéneo? ¿Y qué opinión te merece eso? Es decir, ¿qué piensas sobre eso? Ujú. A ver, ¿los escucho o los leo? ¿Y qué te dice eso, Yancy? Sí, bueno, si los resultados son más homogéneos, me está reflejando que el grupo entendió en gran mayoría los contenidos que yo estaba trabajando por el tipo de resultados que me están dando. Si fueran un poquito dispersos, ya así heterogéneos, pues entonces nada más se refleja que solamente unos cuantos lograron lo que yo pretendía. Bueno, así Ok, lo entiendo. voy a tomar tu respuesta. Muy Ajá. bien. A ver, cualquier otra persona que me ayude con esto. Yancy dice, bueno, sí, si son más homogéneos, significa que de alguna forma hay una respuesta a la estrategia que estoy utilizando en mi clase, pero si fueran más heterogéneos, quiere decir que pues, algo no está funcionando y por eso se van a los extremos, ¿no? Uh-huh. ¿De qué depende entonces? ¿De qué depende de que nuestros resultados se vuelvan más homogéneos o heterogéneos? Esa es la pregunta. ¿Algún otro integrante de este grupo que pudiera contestar, por favor? ¿De qué depende? Pensemos, ¿de qué depende de que nuestros resultados sean más homogéneos o heterogéneos? ¿Nadie? No sé, algunas ideas al menos. A lo mejor no tenemos todas las respuestas, pero sí algunas ideas. ¿Del número de alumnos? Ah, bueno, ese para el cálculo, ajá, pero si la maestra nota que sus resultados son muy homogéneos, ¿a qué se deberá, Yesenia? Bueno, yo siento que, no sé si esté bien, ¿eh? Adelante. Depende de la muestra, a lo mejor tomó la muestra los que tienen los alumnos con un promedio, con un nivel de aprendizaje, pues parecido. ¿Verdad? Ahí está parte de la respuesta, ¿no? Si la maestra intencionalmente está tomando a algunos alumnos, digamos que la muestra por conveniencia, pues ella dice, a lo mejor podría decir, no, pues para que mi tesis esté demostrando que mi estrategia didáctica funciona, pues voy a seleccionar a conveniencias estos, ¿no? No obstante, como dijimos, hasta para calcular la muestra, pues hay ciertos principios. No podemos tomar a conveniencia, ¿verdad? Si no, pues no tendría validez. Tendría que ser literal por probabilidad y bueno, pues vamos determinando cuántos y cuántos de estos van a ser hombres, cuántos de estos van a ser mujeres. Si fueran incluso de plantel, pues cuántos de cada grupo para que esto sea válido. Y pudiéramos, generalizar los resultados. Pero hay un segundo elemento que es muy propio ya del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que son las estrategias. Es decir, si la estrategia atendió la diversidad de los aprendizajes, el medio, porque recordarán que hasta el horario en el cual uno da la clase, pues hay una variación de respuestas. Si promovió, ¿verdad?, el uso de los distintos sentidos, depende del grado escolar también o académico en el cual estemos participando, las condiciones como tal del aula, en fin, hay una serie de factores que pudieran ir afectando para ambos casos, de manera homogénea o heterogénea, los resultados. Y si es un experimento, pues ya saben perfectamente que en el experimento pues se controlan las variables, no es como un ambiente tan natural, sino más bien el investigador o docente propicia de alguna forma que haya cierto control sobre los elementos que acabo de mencionar. Bueno, pues los materiales, el mismo horario, la comodidad, etcétera. Trata que sea lo más natural, pero al fin y al cabo siempre hay un control, ¿no? Para eso, yo recomiendo
Digo, los que ya tengan pensado, que bueno. Pero para eso yo le recomendaría que tuviera un grupo de control y otro grupo que como tal usted lo sometiera a este experimento. Es decir, uno donde se apliquen las cosas tal cual las diseñó y otro que, bueno, que simplemente va a tomar la clase sin esa estrategia que usted diseñó. Entonces, ahí para poder observar, comparar los grupos y ver si efectivamente se están comportando igual. Me refiero al comportamiento, no la calificación, a la homogeneidad o heterogeneidad que usted se pudiera encontrar. Lo cierto es que a nuestro sistema educativo no le conviene que estemos tan separados, ¿cierto? Tan dispersos, o sea, muy poquitos alumnos con desempeños tan brillantes y otros es como muy abandonados, ¿no? Entonces, lo que buscamos, entre comillas, digo, siempre habrá distintas percepciones, es que se alcancen los objetivos de aprendizaje y en su mayoría se alcancen esos conocimientos, habilidades, bueno, quien trabaje por competencias, competencias que les permitan, bueno, dirigirse por la vida. Entonces, datos heterogéneos para nosotros, pues nos hablaría de que algo no funciona para la mayoría. Habría como que revisar cada caso, ¿no? Eso sí, habría que aclararlo. Entonces, el coeficiente, pues me está diciendo precisamente qué tan separado de ese concentrado de datos están las muestras. Voy a repetir esto, no nos interesa que ustedes se vuelvan especialistas en cálculo, pero aquí van los procedimientos. Veamos la tabla de frecuencia, que igual que describe el peso de 30 estudiantes, es la misma tabla, nótese, marca de clase, que ya la veíamos, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Es la mismita que veníamos trabajando anteriormente. Como el cálculo de estos tres estadígrafos siempre va a ser sobre la media, lo normal es que calculemos, obviamente, la media. Aquí ya está calculada. Aquí ya está calculada, es 66.2. Digo, simplifique el cálculo. Pero no es otra cosa más que, como tal, sacar el promedio de cada una de las marcas de clase por las frecuencias que tenemos, ¿sí? Es como decir, ¿cuántas veces aparece el 61? Una vez. ¿Cuántas veces aparece el 63? 7 veces. Entonces, si yo quiero el promedio, tendría que sumar una vez 61 y luego 7 veces 63. 63, 63, 63, 7 veces. Y luego el 65 aparece 6 veces. Entonces tendría que sumarlo. Recuerda que el promedio es la cantidad, la sumatoria de cada una de las observaciones entre el número de observaciones. Entonces, bueno, yo simplifiqué el cálculo. Tenemos una media de 66.2. Lo voy a mostrar en Excel en un momento más para que ustedes lo puedan observar. Que en Excel es súper sencillo, escribes una función, es promedio y listo. En nuestra tabla de frecuencias, después de tener la media, que es el valor que tomamos de referencia, para en este caso del peso, tenemos que la siguiente columna es marca de clase, como lo hemos dicho, menos la media al cuadrado. Marca de clase, ¿sí? Menos la media al cuadrado. La razón del por qué al cuadrado es para eliminar valores negativos. En este caso, si el cálculo de la varianza, pues tiene que ser positivo. Entonces, bueno, repito, marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Es decir, 61 menos 66.2, lo elevamos al cuadrado y pues bueno, aquí tendríamos 27.04. Y así tendríamos que hacerlo con cada uno. No es de nuestro interés tampoco, es como que estén ahorita anotando, porque al fin y al cabo, pues sí se van a quedar ustedes con estas diapositivas y los procedimientos pues también los van a poder consultar sin ningún problema. Entonces haríamos lo mismo. 63 menos 66.2 elevado al cuadrado, 65 menos 66.2 elevado al cuadrado y así sucesivamente para todos los casos. Cuando tenemos esto, lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, ¿sí? Si usted nota, aquí dice marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Esto es prácticamente lo mismo. Marca de clase menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta.
La frecuencia absoluta la tenemos aquí. 1, 7, 6, 8, 5 y 3. Entonces, bueno, 27.04 por 1. 27.04 por 1. 10.24 por 7. Por 7. 1.44 por 6. Y así sucesivamente, cada uno de los cálculos tendríamos que irlos haciendo. Así, basado en este procedimiento. Si ya tienes esta cuarta columna, pues bueno, pasaríamos a multiplicarlo por la frecuencia absoluta de nuestra tabla base. Al sumarlos, nos van a dar 220.8. Entonces, el cálculo de la variable basado en la varianza, basado en la fórmula que tenemos inicialmente, pues es 1 menos n es 30, que es el total, n menos 1, o sea, 29. 1 entre 30 menos 1, y esto que está aquí, que es la sumatoria, digámoslo así, la sumatoria de cada una de las marcas de clase menos la media, que vamos a repetir constantemente esto porque todos los estadígrafos de variabilidad están en referencia a la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Fíjense, esto que parece tan complicado, esto que está aquí, lo tienen ustedes en la tabla. O sea, ¿qué es esto? Y si te dice la sumatoria, pues es sumar cada una de las cantidades, tendríamos 220. Entonces, si tú te concentras, realmente no es tan difícil interpretarlo. Dice la sumatoria, o sea, la última columna, cada uno de los resultados los vas a sumar y los vas a trasladar, que en este caso son 220.8. En la sustitución de los valores es 1 menos 30 menos 1 sobre, 30 menos 1, y de este lado tendríamos 220 ya como resultado. Si gustan, por supuesto que lo pueden hacer. Miren, pueden sacar su calculadora. Si gustan, por favor. Tendríamos 1 entre 30 menos 1, ¿cuánto es? 29. ¿Ya? Y luego dice, por la multiplicación de la sumatoria de la última columna. Aquí está. Entonces, 1 entre 29 por los 220.80. Nos tiene que dar eso. Entonces, la varianza es de 7.61. Pero veamos el caso. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata el ejercicio? ¿Alguien me recuerda? ¿Qué son estos números? Bueno, estas categorías, ¿a qué se refieren? Ay, no me acuerdo si eran de kilos o de Kilos. Peso, ¿no? De los alumnos. Peso, exacto, es el peso. ¿Ya? Es el peso. Entonces, la interpretación, obviamente, tiene que hablar del peso. Pero aquí tenemos un inconveniente, porque nos está diciendo que es de 7.61, pero en ningún momento se nos habló de la edad, ¿cierto? Entonces, si nosotros le damos un contexto, por ejemplo, si estas 30 personas estuvieran, no sé, en el mismo grado, pues podríamos hacer cierta interpretación, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si de repente en el estudio te das cuenta que hay alumnos de todos los grados, tanto de primero como de sexto, ¿no? Imagina. O en el caso de los de secundaria, de primero y de tercero. Entonces, mi pregunta es, ¿será adecuado o será confiable una varianza cuando las edades son tan dispersas? ¿Tendrán la misma validez? Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué piensan?
¿Están pensando o les da pena hablar? Pues yo pienso que sí, ¿no, maestro? Pues quiero o no, nada más. Es diferente fórmula lo que veo, pero pues hace referencia a lo mismo, ¿no? Ajá, pero la pregunta es, ¿qué pasaría si los estudiantes, algunos de los cálculos que te mostré, bueno, vamos a regresar a la tabla, algunos de los estudiantes que te presento aquí, estos estudiantes, dice 1, 7, o sea, obviamente aquí hay un estudiante, 7 estudiantes, 6, 8. Unos son de primer grado y otros son de sexto. ¿Te parece, cómo te parece el cálculo? ¿Cómo te parece el resultado? ¿Si es válido? Yo siento que no. ¿Por qué? Porque por las edades y porque obviamente no puede pesar lo mismo un niño de primero a un niño de sexto, solamente que estén en desnutrición o No con checa, ¿verdad? obesidad, el de primero, ajá. No checa. Hay algo más. Significa que uno como investigador de las ciencias de la educación tiene que, primero, como lo dije, contextualizar. ¿Sí? Es como querer comparar la varianza entre ratones y entre elefantes y unirlas, ¿no? Tú vas a decir, ay, no, esto no está bien, porque de manera natural digamos que no hablamos de la misma especie, no tienen las mismas características, etcétera, ¿no? Aquí el ejercicio, claro que no nos dice, pero claro que tenemos que pensar y decir, ok, pues es 7.61 kilos. Ojo, es la desviación, la separación respecto de la media. Y en promedio, ¿sí me doy a entender? En promedio, así lo tenemos que cerrar en la descripción. Es decir, es la variación que existe entre las medidas respecto de la media. ¿De cuánto es la media? Bueno, la media es 66.2 y es de 7.61 kilos en promedio. O sea que tenemos personas quizá con un peso entre comillas bajo y otro un poquito elevado, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Pues en nuestra tabla, vamos a ver la tabla. Tenemos personas que andan pesando 60 y otros hasta 72, pues entonces tendríamos que hablar en términos de la media, en promedio. Si a esto le tomamos la raíz, ¿sí? Entonces tendríamos que es de 2.76 kilos. ¿Alguien tiene idea de por qué nosotros necesitaríamos entonces una desviación estándar? ¿Alguien recuerda qué es la desviación estándar? Se vale consultar, ¿eh? No, por eso no hay ningún problema. Se vale consultar navegadores, IA, si tú quieres, ¿no? IA. ¿Alguien sabe para qué sirve la desviación estándar? De acuerdo a lo que hemos explicado. Con toda confianza, incluso pueden buscar en su navegador y pueden leerlo. O sea, para eso están las tecnologías. Adelante, con confianza. También es una medida de variabilidad. Venga, sin miedo, la clase es para ustedes. Adelante. Pero pues yo pienso que no sabemos, por eso no contestamos. Pueden buscar sin ningún problema. Por eso les digo, pueden consultar, pueden utilizar IA. Sí, lo importante es resolverlo. A ver, la varianza ya dijimos que, bueno, pues es la desviación, perdón, la variación que existe respecto de la media y en promedio, ¿cierto? Y ahora la desviación estándar, a ver, ustedes que tienen ahí el poderoso Internet, alguien que nos diga qué es la desviación estándar. Bueno, ¿qué significa? Bueno, lo que encontré aquí dice que se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de la media. Así es. Vamos a simplificarlo. Vamos a simplificarlo.
A ver dónde está el Meet. Disculpen, ¿eh? Es que de repente esta computadora sabrán que es nueva y... A ver, un momento. Ahí está. Ok. Voy a proyectarles algo más. Veamos. Gracias, la persona que nos ayudó con eso. Vamos a ver. Vamos a imaginar una línea recta, ¿eh? Vamos a imaginar una línea recta. Ujú. Miren. Fíjense ustedes, aquí nos está mostrando un grupo de 3 personas, ¿sí? Vamos a llamarle 3 muestras. Aquí tenemos edades, estoy simplificando el cálculo, ¿eh? Fíjense qué curioso que haya diferentes edades, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, y abajo en el segundo grupo, 14, 15, 15, 18, 19, 21. Y abajo 13, 14, 15, 17, 20 y 23. Fíjense que aquí hay valores más altos. Pero curiosamente, la media es la misma. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Será que los datos individuales como tal signifiquen pues que son los mismos solo porque tenemos la misma media o el mismo promedio? Pues obviamente no, ¿verdad? Tenemos la misma media, pero tenemos diferente desviación estándar. Ojo, esa desviación estándar para el caso del primer grupo pues es de 1.29. ¿Qué significará? Que respecto de la media hay una diferencia de 1.29. ¿Recuerdan lo que era varianza? Decía, en kilos, ¿cuánto era? Discúlpenme para que sea la interpretación más precisa. Era 7.61 respecto de la media y en promedio. Entonces, aquí la cuestión es que en la desviación estándar nos dice el valor, sí, de manera exacta respecto de ese valor medio. Observe el ejercicio, dice 17 como valor medio. Entonces significa que en el primer grupo hay 1.29, ¿sí? Sobre la media. En el segundo grupo hay 2.7 y en el tercero 3.5. De acuerdo a los datos que ustedes están viendo en pantalla, ¿cuál es el grupo con más dispersión? ¿El tercero? El tercero tiene más dispersión. De hecho, a simple vista, notamos que tenemos incluso personas que tienen 20 y 23 años. ¿Ya lo notaron? 20 y 23 años. A diferencia del primero, que las edades están como más parecidas, digámoslo así, pero el término correcto es que son más homogéneas, ¿no? Entonces, no se están separando tanto de la media, que en este caso es 17 años. El segundo sí se separa y el tercero, pues definitivamente es mucho más alto que los demás, ¿no? Si esto lo viéramos en una tabla, perdón, en una línea, observe usted, si esta lo viéramos así, el punto medio, pues son los 17 años. Ajá, entonces aquí tendríamos 11 años y acá tendríamos hasta 23. El primer grupo, como usted lo nota, dice 15, 16, 17, 17, 18, 19. Note usted que aquí tendríamos los puntitos, ¿sí? Los puntitos que van acorde a cada uno de los grupos de estudiantes. Notamos que el primero, ¿sí? Tiene una dispersión menor, por tanto su distribución es más homogénea y los datos o puntitos están más juntos, ¿sí? Estamos hablando de edades. Luego el segundo tiene una dispersión ligeramente más amplia de 2.7 y se separan más de la media, ¿sí? Ojo, se separan más de la media. Este es el punto medio. Entonces la interpretación que daríamos es, mientras mayor sea la desviación estándar, más se separa de la media. Si usted quiere ver como esta especie de límites o cajas, notará de manera gráfica o visual que se están separando cada vez más de la media.
Si estos fueran resultados de evaluaciones respecto de aprendizajes esperados y nosotros, de acuerdo a nuestro historial, tuviéramos ciertas calificaciones como resultados esperados, pues lógicamente esperaríamos que se acercaran más a la media. Sí, digo, lo ideal sería genial, pues que siempre estuviéramos de la media. Nuestros indicadores, bueno, en términos generales que nos da el sistema educativo nacional para algunas de las áreas o campos formativos, nos dice que en algunos estados y municipios no llegamos ni a la media nacional, ¿verdad? ¿Qué significa? Que estamos por debajo de estos conocimientos, habilidades que se espera que nuestros estudiantes desarrollen. Pues para eso les sirven estas medidas, para que usted sepa exactamente qué es lo que está sucediendo con estos datos. Si se nos vuelven tan dispersos, se nos van a separar y tendríamos gráficos como de este tipo. Muy bien, bueno, voy a regresar. Y vamos a ver, creo que estábamos aquí. Ahí está. Finalmente, si quisiéramos ver, ojo, si quisiéramos ver ya este valor a través de un coeficiente de variación, que, bueno, si lo quisiéramos ver incluso en un sentido porcentual, tendríamos que tomar, recuerden, la desviación estándar sobre la media. Siempre se va a tratar todo de la media, todo respecto de la media. Por eso la media siempre, o el promedio, siempre se está mencionando. Si usted divide, ¿sí?, la desviación, en este caso 2.76, entre la media, que ya veníamos trabajando, 66.2 por 100, entonces nos daría 4.17. Claro que también este es un valor, digamos, resumido, que nos va a permitir observar, insisto, en la homogeneidad o heterogeneidad de los valores. Y siempre lo tenemos que contextualizar. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo más utilizado? Lo más utilizado es la desviación y el coeficiente. ¿Por qué? Porque ambos son valores resumidos y siempre están tomando en consideración la media. Y la media es un estadígrafo, pues, de tendencia central. Es decir, toma en consideración todos los datos, no deja nadie afuera. Por eso siempre nos estamos haciendo referencia a la media. Desde el que saca la calificación más bajita hasta que el que saca la calificación más alta está incluido en la media. Por eso es digamos que de los estadígrafos más utilizados en las investigaciones educativas. Entonces, como conclusión que tengo, bueno, que depende, claro está, como ya lo decíamos, depende de la variable, es cómo la voy a medir, cómo la voy a recoger y el cálculo que le vaya a hacer. ¿Puedo tener razones? Sí. ¿Puedo tener proporciones? Sí. ¿Puedo sacar la media, la moda, la mediana? Sí. Desviación estándar, si quiero observar qué tan separados están los datos y en qué medida, pues bueno, la desviación estándar. Y si lo quiero ver a través de un número, un coeficiente, un indicador, digámoslo así, pues podría también utilizar un coeficiente de variación. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que yo pueda identificar dónde mis estrategias están fallando, si es que lo estuvieran, y dónde estoy haciendo de forma adecuada mis estrategias para lograr esos aprendizajes esperados, ¿no? Bueno, eso podríamos decirlo en síntesis. Si tus datos están, digamos, no están agrupados, más bien son observaciones que vas haciendo de manera empírica y no vas a construir tablas, pues los podrías hacer de forma muy sencilla, como el cálculo de la media, moda y mediana, pero si los datos ya están agrupados, tendrías que hacer tabla de frecuencias. Bueno, pues miren, yo creo que si hacemos lo siguiente en Excel, podríamos lograrlo quizá un poco más rápido. Déjenme abrir el Excel. Lo podríamos hacer mucho más sencillo
Y pues bueno, dedicarnos nada más a la interpretación. Yo soy de la idea de que hay que hacer que las computadoras trabajen para nosotros. Ujú. Miren, aquí ya tengo yo la tablita, es la misma tabla, copié y pegué literal, aquí está la tablita, e hice lo que les decía a continuación, que la mayoría le es muy sencillo imaginarlo así. Vemos que la marca de clase de 61 tiene una frecuencia absoluta de 1. Entonces yo digo, 61 debe aparecer una vez. Y luego vemos que 63 debe aparecer 7 veces. Pues escribo 7 veces el 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego hacia abajo tengo 65 que aparece 6 veces. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así me voy a ir con cada una, ¿sale? El número de veces, es decir, la frecuencia que aparece esa marca de clase, esta que está acá, pues es la que iré enlistando. En total, pues bueno, no es el total, perdón. El promedio, aquí ya lo calculé, igual promedio, está quedando grabado para cualquier verificación que usted quiera hacer. Promedio de todas las frecuencias que ya se le fueron diciendo a través de la sesión. El promedio me dio 66.2. Y me lo llevé a mi tablita, esta tablita que está acá, miren. Me lo llevé para acá. Me lo llevé acá. La media, 66.2. Luego, a continuación, saqué la variable, es decir, usé Excel para que los procedimientos que ya expliqué fueran mucho más sencillos. A quien le interese utilizar Excel, la función se llama var. Así, var. Igual var. V-A-R. Y va a seleccionar los datos, las frecuencias que le mencioné. Solo que no vaya a seleccionar las frecuencias absolutas que están aquí. Va a tener que hacer un listado como el que se muestra y seleccionar los datos. Entonces tenemos 7.61. O sea, el procedimiento largo que les presenté yo en la diapositiva lo podemos así simplificar con la función var. La desviación estándar, de igual forma, como ya veíamos, pues es la raíz cuadrada de la varianza. La vamos a calcular con desbest.m. Así se llama la función. Si a alguno de ustedes le interesa aprenderlo en Excel, pues es igual desbest.m. Y de igual forma, bueno, tomamos los datos que están aquí. Y finalmente, el coeficiente, pues habíamos dicho que era la división entre la desviación estándar sobre la media, que siempre la tomamos de referencia, por 100. Y aquí lo tengo, ¿no? Entonces lo voy a volver a mostrar para que en la grabación quede de forma pues un poco más visible y lo puedan replicar si quisieran. ¿Por qué? Porque, repito, no me interesa que ustedes sean especialistas en cálculo. Que conozcan opciones, sí, que conozcan opciones. Bueno, con eso ya concluimos, digámoslo así, esto de los cálculos. Nos tomó pues una hora y 20, ¿no? Ok. ¿Qué les pareció? ¿Comentarios, dudas? Adelante. ¿Están cansados? Sí, estamos cansados, pero a mí la verdad me pareció muy buena toda su información. Y pues yo creo que al momento de que nos compartan las diapositivas y estemos trabajando, pues va a ser cuando van a surgir las dudas. Ahí sí lo vamos a estar molestando. Acá les muestro las tareas. Son 2 que son muy sencillas. Miren, en el ejercicio 3, si no me equivoco, de la plataforma, también les va a pasar esto porque últimamente la plataforma no muestra las cosas como son y la van a necesitar. De manera adicional, pues lo estoy dejando grabado por cualquier situación, pero les envío la diapositiva también a modo de imagen o a modo de diapositiva para que tengan de referencia. Nos dice el ejercicio número 3, dice, en la tabla de frecuencia y el gráfico se presenta a continuación, se registran los resultados de una indagación
acerca de la distribución de la matrícula de una universidad por los 3 perfiles de carrera: humanidades, tecnologías y agropecuarias. Nótese que aquí están en forma de columnas: humanidades, tecnología y agropecuarias. Y las zonas de residencia de los estudiantes: urbana, industrial y rural. Urbana, industrial y rural. Claramente está que hacen la sumatoria por columna y la sumatoria por fila, ya sea la zona o ya sea la carrera. Entonces, bueno, de urbana tenemos 56, industrial 64 y rural 60. En el caso de humanidades tenemos 54, tecnología 76 y agropecuarias 50. En total tenemos 180 estudiantes. Voy a explicar y ahorita les doy, con mucho gusto, les doy el uso del micrófono. Maestro, es que no se ve la imagen que está explicando. A ver. Por eso no estoy entendiendo qué dice. Yo bien entretenido, ¿eh? Por eso lo interrumpí, disculpe, ¿eh? Si no. ¿Ahí ya? Ándele, ahí ya se... Es una gráfica de barras, ¿verdad? Sí. Ah, ya, entonces sí, disculpe, ¿eh? No, al contrario, gracias a usted, Yancy. Recordarán también que hay ciertas variables que se presentan con ese tipo de gráficos, ¿verdad? Gráficos de barras múltiples o únicas o de una sola variable. Entonces, bueno, veamos. Tenemos ahí nuestra tabla de frecuencias. Tenemos las carreras y tenemos las zonas. Vienen los subtotales y el total, que es 180. Abajo tenemos gráficos como los que veíamos ya en la sesión pasada y están categorizados por urbana, industrial y rural. Y bueno, tenemos 3 barras para cada carrera. Hacia abajo nos dice: realice un análisis interpretativo de los resultados del estudio y esboce una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Pues es un supuesto que se va a deducir de su interpretación. ¿Cómo es eso? Bueno, uno tiene que observar los datos y tendrías que hacer conjeturas, supuestas, ¿no? Obviamente, porque nosotros no estamos haciendo este estudio. Pero ustedes se van a tomar su tiempo para analizar los datos y hacer una hipótesis que solo hable de los datos. Recuerde, las hipótesis son basadas en los hallazgos. Por eso se le está diciendo que son resultados de una indagación. No es lo que usted imagine, no es lo que usted ve. No me puede decir otra cosa que no haya en esas tablas o en ese gráfico. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Hola, hola. Sí, aquí seguimos. Sí, maestro, por favor. Gracias, Evelyn. Muy amables. Sé que están cansados. Yo también, ¿eh? Este es el último estirón. Es una diapositiva y más. Y ya, perdón, más ya no. Y ya. Bueno, ¿qué tipo de hipótesis podríamos hacer sobre esto? Tiene uno que revisar los datos. Yo, por ejemplo, podría ver la zona rural. La zona rural tiene muy pocos estudiantes en humanidades, tiene 8 apenas. Pero ¿qué tal agropecuarias? Tiene 28. Entonces yo podría hacer una hipótesis. Los estudiantes de zonas rurales, o de procedencia de zonas rurales o de residencia en esta zona, optan por cursar o se registran en perfiles de carrera mayormente de tipo agropecuario o de licenciaturas agropecuarias. Y usted dice, ¿pero eso cómo lo supo? Por la indagación que hizo alguien, en medida de que de los datos que se están mostrando ahí, nadie se lo inventó, estamos observando y estamos sacando deducciones. Ese es uno. Tú puedes tomar cualquier otra, ya sea de las carreras o ya sea de las zonas. También puedes hacer referencia a, por ejemplo, las tecnológicas. Tú puedes decir, la mayoría de los estudiantes que cursan o que optan carreras por tecnologías vienen de zonas industriales. Por poner un ejemplo nada más. Claro que ustedes pueden hacer eso y más. El poscurso es este. El poscurso es este. Bueno, se dan estas medidas de resumen: media, mediana, moda,
Desviación estándar, varianza y el coeficiente. Tenemos dos grupos, grupo A y grupo B, con una media del grupo A del 8.1 y el grupo B del 8.8. Entonces, ustedes tienen que, ojo, tienen que ir comparando los resultados de cada grupo, porque de eso se trata. Van a hacer una interpretación de cada una de las medidas de resumen y al final van a compararlos. En medida de que de la homogeneidad o heterogeneidad, en el caso de las de dispersión, y en el caso de las de medidas de tendencia central, es decir, las que se encuentran hacia el centro de las observaciones. Esto, pues bueno, también yo recomiendo que se tomen un tiempo en analizarlo, en retomar la grabación, las diapositivas, y al final, pues van a entregar un documento de Word, así con estas características, con su interpretación. No hay más que hacer, aclaro, ¿eh? No hay más que hacer. Revisé la plataforma y déjenme decirles, tengo nada más 2 personas que han estado entregando, se trata, de Yancy y Saidi. Y tengo una de Selene, otra entrega, pues, pero realmente hay pocas entregas. Miren, maestros y maestras, yo comprendo que este cierre, también para sus servidores, no soy la excepción, este cierre de año natural está siendo pesado para todos, ya sea diplomados, ya sea tareas, ya sea el posgrado, ya sea nuestra actividad diaria, está siendo muy pesado para todos. Por eso yo decidí que la fecha de entrega sea el 3 de diciembre, pero no puedo esperarlos más porque no quiero invadir tanto el periodo o la siguiente asignatura, pues. Entonces, necesito, por favor, que me confirmen de entrado ahorita, en este momento, que así lo estamos entendiendo todos. 3 de diciembre, fecha límite para entregar lo que tengas pendiente. De acuerdo, maestro. ¿Sí, Miriam? De acuerdo. Sí, de acuerdo. De Esperemos. acuerdo. Gracias. Por favor, miren, yo de verdad se lo digo con toda honestidad. Yo no tengo problema con la cuestión de asistencias, pero según entiendo, el Centro de Investigación Magisterial sí. Entonces, si usted faltó, necesito que se ponga así por mensaje individual, necesito que usted me explique la situación. ¿Por qué? Porque me ha tocado, desafortunadamente, pues, ayudar a algunas personas que entiendo que están muy saturadas. Mira, hay gente que toma diplomado, hay gente que toma la maestría, hay gente que ni siquiera trabaja en la capital, etcétera, y se le van juntando las cosas. Y falta porque realmente necesita faltar. Pero en algunos casos he ayudado a personas que al final, en la lista de calificaciones, ahí en control escolar, no están de acuerdo con su calificación. Y eso que yo, con mucho gusto, por las situaciones que se han dado, pues les he tendido la mano y al final control escolar me llama la atención, ¿sí? Entonces me dice, doctor o maestro, pues ¿qué criterios se está tomando en consideración? Para evitar este tipo de situaciones, necesito que usted, número 1, sea totalmente honesto conmigo, honesto conmigo si fuera el caso, y me explique la situación del por qué, ¿sale? No pretendo afectarlo, créame que no. Pero usted entenderá que en el caso de los desempeños, o sea, hay algunos profesores que con justa razón, pues claro, ¿verdad? Al ver un desempeño o un resultado del desempeño muy parecido al estudiante o maestrante que siempre va, que cumple con todo, pues claro que levanta ahí, hay situaciones un poco delicadas, ¿no? Y llegan hasta oídos del rector. Entonces, lo que menos quiero es afectarlo, pero ustedes también, por favor, les pido poner de su parte, se ponen en contacto conmigo, me explican la situación, me dice qué es lo que necesita, pero tiene que ser consciente, bueno, que hubo una ausencia, que no pretendo afectarle, pero que por supuesto que no puedo evaluarle igual que el que ha hecho absolutamente todo, pero siempre con el ánimo de que ustedes puedan aprender más. Por eso voy a dar de plazo 3 de diciembre como fecha límite, es el día, yo el 4 voy a estar entregando la lista, pues. ¿Sí queda claro? ¿Tienen alguna duda?
No, todo bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, está muy bien. Déjenme confirmarles quién tiene asistencia hoy. Si se me pasó alguien, por favor, me dice por micrófono. Tengo con asistencia a Evelyn, Yancy, Jesús, Carla, Adriana Beltrán, Saidi, Yesenia y Miriam. ¿Me faltó alguien? Entró Javier, pero no sé si continúe. Ah, perfecto. ¿Alguien más? Me gusta confirmarlo precisamente porque ese es el problema después con los registros. Bueno, no habiendo más, en un momento les envío las diapositivas. En el caso de los ejercicios finales, en caso de que no se pueda ver en la plataforma, porque yo también he tenido problemas con esta plataforma, y les envío con mucho gusto el enlace a la grabación y las diapositivas si quieren tenerlas de apoyo. Muy bien. Pues miren, descansen, vean la grabación mañana temprano, o bueno, a la hora que ustedes dispongan, pues bueno, véanla ya con más tranquilidad. Se vale también buscar por su parte. Bueno, hay información, hoy día pues es la era de la información, ¿no? Pues esa información por todos lados. Se vale mandarme un mensaje, maestro, mire, yo estoy haciendo una hipótesis, pero no sé, a lo mejor no me convence, ¿qué le cambiaría? Etcétera, ¿no? Pregunten, porque el que no pregunta, pues bueno, nunca va a resolver sus dudas y a veces nada más es cuestión de un empujoncito. Jesús dijo que eran 2 actividades. Sí, en la plataforma, la 3 es la de los gráficos. La del gráfico, no son gráficos, la del gráfico, esta. Y el post curso es esta. Y es todo. Es todo lo que van a hacer. Bueno, yo no creo ya verlos porque no sé qué módulo les toque, bueno, qué asignatura les toque, ya no creo verlos. Se vienen las épocas decembrinas y luego el año nuevo. Les deseo que tengan un buen cierre, hay que cuidarnos todos, nadie se confíe porque ven que de repente hay olas de COVID. Se confíen, cuídense muchísimo. Yo estoy para servirles a través de los medios, pero de verdad que a partir del 4 de diciembre no voy a poder hacer mucho por usted. Por eso es importante que respetemos los acuerdos. Sí, adelante, Yancy. Sí, maestro. Mire, está comentando de estas 2 actividades que son el poscurso, a lo que entendí, ¿verdad? Y nada más la última es poscurso y la otra va en la 3. Entonces, la que mencionó en lo presencial sobre el derivado del tema para identificar las variables, eso que hicimos en Word es otra actividad, ¿verdad? Todo lo que Sí, estuvimos haciendo. Exacto, es como parte del curso, es creo actividad 1 y 2. Sí. Ah, muy bien, era mi duda. Muy bien, gracias. Sí, nada más le pediría yo lo siguiente, Yancy. Si usted, por ejemplo, hizo todo en una diapositiva o en un mismo archivo, le pido lo siguiente, suba el mismo archivo en ambas actividades o sepárelo, pero no me va a dejar ninguna en blanco. Ah, ¿Sale? muy bien. Sí, porque lo hice junto, por eso. Está también. perfecto. Suba Está el bien, mismo entonces lo archivo en las separo. 2. Ajá, muy bien, O gracias. sepárelo como sea, pero no me deje nada vacío en la plataforma, porque a veces el doctor me dice eso, pues es que este estudiante tiene calificación y no tiene entrega. Ya le explico yo, mire, entregó un solo documento, ahí viene todas las actividades. Pero bueno, para evitar situaciones, Yancy, Verónica, entregue el mismo en ambas. No me deje ninguna actividad en blanco. Muy bien, maestro, gracias. Les agradezco a todos por el tiempo, el compromiso, la responsabilidad. Estamos en contacto y que tengan buena noche. Gracias. Igualmente, buenas noches, gracias. Buenas noches.